Continuamos con nuestro estudio de las cartas de Pablo. Estamos en la segunda unidad, aspectos generales de la vida de Pablo, primera parte. Veamos sobre su nacimiento y formación. Pablo nació en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia. Hoy es parte del territorio de Turquía. Y vemos ahí las referencias bíblicas con los datos correspondientes. Además del comercio, Tarso era el centro de una escuela de filosofía estoica, es decir, una corriente de pensamiento de los griegos que señalaba que el ser humano debía abstenerse de muchas cosas que consideraban malas o pecaminosas, no buenas para la salud, para la vida. Por lo tanto, en Tarso funcionaba una escuela de ese tipo de pensamiento. El geógrafo Estrabón compara a Tarso con Atenas y Alejandría. ¿Por qué? Porque en esta ciudad de Tarso había mucha gente estudiosa, gente intelectual. Por otra parte, Tarso tenía la concesión de la ciudadanía romana para quienes nacían allí. Esta era una concesión del mismo imperio. Este es un detalle importante que lo vamos a tocar cuando veamos detalles adicionales de la vida del apóstol Pablo y por qué es que él dice, soy ciudadano romano. Pablo nació alrededor del año 10 después de Cristo, es decir, fue 10 años menor que nuestro Señor Jesús. Estos cálculos se los realiza por algunas referencias bíblicas, como por ejemplo, en el año 34 Esteban muere apedreado y Lucas, que escribe el libro de los Hechos, lo califica a Saulo o Pablo como joven. Más tarde, cuando ya Pablo bordeaba los 60 años, escribe a Filemón y él se califica a sí mismo como anciano. Filemón, versículo 9. Su vida transcurre bajo el reinado de 5 emperadores, entre ellos Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Conocemos datos de sus orígenes familiares y sociales gracias a sus cartas a los filipenses, una de las cartas importantes como la de los filipenses, y también primera y segunda Corintios. Pablo dice de sí mismo, circuncidado al 8º día de la raza de Israel, Filipenses 3:5. Aunque israelita, no vivía en territorio judío, sino más bien era parte del grupo que se denomina de la diáspora, es decir, de los judíos dispersos y que no vivían en su tierra. Pertenece a la tribu de Benjamín, según Romanos 11:1. La cronología de la vida de Pablo se construye a partir de 2 Corintios 11:32 y vamos a leer la versión NTV, donde dice, cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Aretas IV había vivido una vida de enemistad con el emperador Tiberio. Le correspondía gobernar, pero por esa situación no lo pudo hacer sino hasta el año 37. Y este rey Aretas muere 3 años después, en el año 40. Entonces, a partir de esto se puede ya eh, construir los datos cronológicos de la vida del apóstol Pablo. Su nombre hebreo es Shaul
Hechos 7:58. Este nombre en hebreo significa respuesta de Adonai, o respuesta del Señor, o respuesta de Dios. Ese nombre le pusieron sus padres para su circuncisión al octavo día de nacido, según la tradición judía. Recordemos que Shaul, o Saúl en español, era el nombre del primer rey de Israel. Y seguramente al tener este nombre en su juventud, quiso honrarlo, siendo precisamente alguien fiel a Dios, alguien destinado a ser líder y otros aspectos más. La helenización de Shaul produce el nombre Saulos. Es decir, la helenización consiste en procurar la transformación del nombre hebreo en su correspondiente en griego. Entonces sería Saulos, y este nombre no tiene un significado grato porque es sinónimo de dejadez, de abandono, de alguien que es muy apático, ¿verdad? Añade al nombre hebreo Shaul la forma griega Paulos desde su encuentro con el procónsul de Chipre que se llamaba Sergio Paulo, Hechos 13:9. De hecho, el apóstol Pablo no cambia su nombre. En realidad lleva dos nombres. Su nombre hebreo que es Shaul y su nombre ya transliterado que sería Pablo o Paulos. Con ese nombre griego comenzará sus cartas. La forma latinizada es Paulus, que significa poco o pequeño, un significado también no muy agradable, ¿verdad? Toquemos ahora sobre la ciudadanía romana de Pablo. Pablo dijo, soy ciudadano romano. ¿Estaba mintiendo? ¿Estaba exagerando? No. Todo nacido en Tarso tenía los beneficios de ciudadanía por concesión imperial. Y como él había nacido en Tarso, correspondía, aunque no era romano, aunque no era griego, era judío, entonces le correspondía por decreto la ciudadanía romana. Ser ciudadanos romanos significaba beneficiarse del derecho a participar en la vida pública en Roma. También concedía garantías judiciales, eh, garantías fiscales, es decir, en cuanto a impuestos, además de la obligación a las autoridades a respetar su dignidad. Y por eso es que en el libro de los Hechos utiliza este recurso para decirles, no tienen que realizar abusos contra mí, porque soy ciudadano romano y apelo al César para mi juicio. Este privilegio es mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 22, 25 al 29. En sus cartas, Pablo no hace alusión a ese hecho de ser ciudadano romano. Pablo estaba perfectamente integrado en el Imperio Romano. Sin embargo, no se deja atrapar en el conflicto político que agitaba a los judíos contra los romanos. Más bien, habiendo comprendido que Dios lo había llamado, abre su corazón cuando lo conoce a Jesucristo para ir al amplio mundo de su tiempo, sabiendo que Dios lo había preparado para una misión especial. Ventajas de la familia de Pablo. Su familia era parte de una amplia red de comerciantes textiles.
Y Pablo estaba familiarizado con ese manejo, ese movimiento. Los viajes de Pablo son facilitados por los conocimientos que él ya tenía como comerciante o como proveniente de la familia de comerciantes textiles. Entonces, por eso es que manifiesta conocimiento de los puertos, ciudades, rutas, que él aprovecha para realizar sus viajes misioneros. Qué interesante esto, ¿verdad? Lo podríamos aplicar a nuestro contexto, a nuestra realidad personal. Revisando la historia de nuestra familia y de repente todavía no comprendiendo por qué Dios ha permitido que nazcamos en X o Z familia, vamos a encontrar que en nuestro ministerio con el transcurso de los años, Dios nos va a ir abriendo los ojos y mostrándonos cuáles fueron las razones por las que Él permitió que naciéramos en nuestra familia. Así fue con Pablo. Entonces, él, familiarizado ya con estos aspectos, con mayor facilidad realiza su obra misionera. Lo encontramos, por ejemplo, conversando rápidamente con mercaderes de púrpura en Filipos, con fabricantes de carpas en Corinto, con comerciantes de pinturas para telas en Éfeso y así sucesivamente. Entonces, estas oportunidades, estos conocimientos, los utiliza el apóstol Pablo, los aprovecha para poder llegar con el Evangelio a estas personas. No olvidemos que el apóstol Pablo también llegó a trabajar fabricando carpas para poder sostener su ministerio. Pablo como perseguidor. Él, respecto a esto, escribe a los Gálatas. Habéis oído hablar de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios, intentando destrozarla. Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, como fanático partidario de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1, 13 al 14. Notemos esa última frase. Fanático partidario de las tradiciones de mis padres. Noten que no dice fanático partidario de la ley, sino de las tradiciones de sus padres. Confiesa a los filipenses que antes de su encuentro con el Señor Jesús era un fanático perseguidor de la iglesia. Filipenses 3:6. A los corintios les dice, soy el menor de los apóstoles, no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15:9. Y en 1 Timoteo 1:13 dice, no hace mucho un blasfemo, un perseguidor, un insultador. Ahora, Pablo no duda en hablar de ese pasado, no porque se deleita, sino para hacer entender a sus oyentes el cambio que provoca el encuentro con Cristo. No olvidemos, queridos estudiantes, que cuando contemos nuestro testimonio de conversión, no debemos deleitarnos en lo que éramos antes. Más bien, usar esos detalles para glorificar al Señor a fin de que la gente se dé cuenta cómo Dios nos ha salvado y nos ha transformado. No te deleites en lo malo que hacías. No pretendas hacerte famoso, porque hay un peligro tremendo para ti. Haz lo que hacía el apóstol Pablo. Hechos 22, 4 y 26, 9 al 11 muestra que la persecución es consecuencia de su actitud intransigente sobre la interpretación de los fariseos de la ley, contra lo que Cristo enseñaba sobre la ley. Entendía perfectamente las palabras de Jesús en un sentido que llevaba a poner a Cristo en el centro de su vida.
Judíos como Pablo no querían tener a Cristo en el centro de su vida. Pretendía eliminar el apóstol Pablo las ideas que algunos de sus compatriotas tenían de Jesús. Quería eliminar de la cabeza, de la mente, esta idea de tener a Cristo en el centro de la vida. Pablo no puede aceptar que los judíos puedan tener una relación con Dios que pase por un camino distinto del que ya conocía, el de la interpretación farisea de la ley, del cumplimiento de las tradiciones de su pueblo. Entonces ese era el camino para ellos, ese era el camino correcto. Y no querían aceptar que el camino correcto era creyendo en Cristo, aceptando a Cristo y obedeciendo a Cristo. Para él había que cumplir la ley y las tradiciones judías para ser agradable a Dios. Cristo, para el apóstol Pablo, era un rival al que había que eliminar a cualquier precio para salvaguardar la gloria de Dios. Era una lucha teológica y también práctica. Según Hechos 9:22, Pablo habría recibido plenos poderes y misión de los sumos sacerdotes para dirigirse a Damasco. La jurisdicción del sumo sacerdote no se extendía hasta Damasco. La jurisdicción era dentro del territorio judío, pero Pablo consideraba que la unidad judía estaba amenazada por los discípulos de Cristo en Damasco. Dirigirse a Damasco en este periodo era peligroso por los conflictos que había en ese tiempo entre herodianos y nabateos que peleaban entre ellos por controlar esa ruta comercial entre Siria y Arabia que pasaba por ahí. Pablo y el final de su persecución. Sorpresa no viene de una emboscada, un acto malintencionado, un acto de guerra, ni tampoco por un desastre climático, sino por una manifestación de Dios mismo. Pablo dice, vi una luz venida del cielo más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a los que iban conmigo. Esta gran luz derriba a Pablo y lo detiene. Pregunta para ustedes. ¿La Biblia dice que cayó de su caballo? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo Pablo fue derribado? ¿Menciona algún caballo? ¿Cómo lo ilustra esta imagen que tenemos aquí? Pablo prosigue. Escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y continúa diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Viene la respuesta. Soy Jesús el Nazireo, en hebreo el Nazireo o el Nazareo, Hechos 22:8. Pablo se encontró entonces ante alguien a quien había negado poner en el centro, quien había negado creerle, aceptarle y rendirse. No había duda posible. El que apareció a Pablo era el mismo a quien Pablo estaba persiguiendo. Pablo había tratado a Cristo y a sus seguidores con desprecio, pero Cristo mismo se le revela desde el cielo, el Cristo resucitado, el Cristo glorioso. Apenas un año o máximo 3 años después de que Cristo había muerto, había sido sepultado, había resucitado de la muerte y había ascendido al cielo. Pablo y su ministerio, su esmerada preparación cultural y religiosa que Dios había provisto a Pablo debía ser completada con la experiencia transformadora que haría de él un discípulo dedicado y apóstol fiel de Jesucristo. La importancia de este apóstol se ve en las 3 veces que Lucas menciona
en Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. En Gálatas, Pablo expresa que comprendió su conversión, su llamado y su ministerio como resultado de la providencia divina, es decir, la mano de Dios obrando a través de las circunstancias para que los planes de Dios se hagan realidad en él.